Carta de Santiago, capítulo 5, y vamos a tomar desde el versículo 7. Santiago 5, versículo 7 hasta el 20, que es el final del capítulo. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La gloria sea para el Señor. Bueno, estamos llegando al final de esta carta. Ahí estamos tocando el tema acerca de las obras que son inherentes a la fe, para que esa fe sea genuina. Y tenemos que recordar que obras genuinas de la fe son aquellas que nacen de amor, porque la fe obra por el amor, dice la palabra de Dios, y además porque la fe de sí misma produce las obras, y si son nacidas de amor, entonces glorifican a Dios, y por esto son obras que agradan a Dios. Y ahora toca una parte que nos hace tanta falta y tiene que ver con la paciencia. Y dice: tengan paciencia, y nos dice hasta cuándo. Tengan paciencia hasta que el Señor venga, o tal vez hasta que el Señor nos mande recoger a cada uno. Estoy hablando del día que partamos de este mundo. No vamos a librarnos de las dificultades nunca. Algunos me han escuchado hablar de esto. El que ha vivido tiene 3 cosas. Ha ganado 3 cosas. El que ha vivido está preparado para vivir más, porque en esta vida siempre viviremos. Es decir, nunca nos vamos a librar de circunstancias en esta vida. ¿Por qué? Porque esta vida es imperfecta. Porque estamos en el mundo y el mundo nos aflige. Porque en esta vida pasan cosas dolorosas debido a que no es el cielo. Y como el cielo está esperándonos y a nosotros se nos olvida tan fácil, es necesario que seamos probados para ser aprobados, porque si no se nos olvidaría aferrarnos al cielo. Las luchas de este mundo nos hacen amar más el cielo. Entonces dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y nos pone un ejemplo. Miren cómo el labrador siembra y no obtiene frutos al otro día, sino que siembra y espera el fruto y aguarda pacientemente algo que él no puede manejar.
y aguarda la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bueno, los que nacimos en el campo, mi papá no era agricultor, era ganadero, pero ahí se sembraba, en la finca se sembraba el plátano, la yuca, el arroz, el maíz. Así que algo aprendimos de esto, no como ahora que es tecnificado, porque en aquel tiempo lo hacíamos totalmente sin abonos y totalmente artesanal. ¿Y para qué es la lluvia temprana? Para que la semilla germine, para que el grano germine, o para que el pedacito de cañón, de árbol, de planta que se sembraba, en el caso de la yuca, pues eche sus renuevos y retoñe, y de allí nazca la planta. Para eso es la lluvia temprana. ¿Y para qué es la lluvia tardía? Bueno, llega el momento en que, por ejemplo, el arroz debe madurar y el trigo debe madurar. Nosotros no sabemos de trigo, pero muchos sí. Y, y entonces se necesita sol, pero también se necesita un poco de lluvia, porque si hace demasiado sol, el sol se necesita para que el fruto madure, pero si hay demasiado sol y no hay lluvia, entonces el grano se queda más pequeño y muchas veces se pone vano. Y si, si entonces hay mucha lluvia y no hay sol, entonces se pudre. Por eso es valioso esto de la lluvia temprana para que germine el grano y nazca la mata, y la lluvia tardía para que la cosecha madure. Y el agricultor hace esto sin saber. Solamente nosotros en el campo aprendemos a manejar un poco los tiempos. Por ejemplo, este servidor tiene la costumbre que me asomo por la ventana, veo cómo está el cielo y le digo a la familia, hoy llueve, hoy no llueve. Mi esposa me dice, ¿esta brisa de qué es? ¿De lluvia o de verano? Y todavía no he perdido ese cálculo para saber si la brisa es de lluvia o de verano. Eso se siente en la piel, en el mismo cómo pega la brisa. Y esas cosas son las que hace el agricultor y lo hace en fe, porque no sabe si va a llover, si no va a llover, no sabe cómo va a estar el clima, pero lo hace en fe. Y así nos corresponde a nosotros esperar pacientemente, como, así como los pajaritos esperan en que sus padres los alimenten, también nosotros esperamos en la mano misericordiosa del Señor. Y entonces dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué insiste en afirmar el corazón? Porque muy a menudo cuando vemos la cosa incierta, es decir, cuando tenemos que orar por fe, entonces nuestro corazón desfallece. Tendemos a desesperarnos. Ayer apenas terminamos la jornada de ayuno, atendí a una persona que me decía, estoy desesperada. Y me decía, es que hace mes y medio se me acabó el contrato con el Estado y estoy sin trabajo. Y bueno, cuando otros hemos caminado esos caminos, esas sendas, ya sabemos cómo es esto. Por eso vuelvo al ejemplo que estaba diciendo, el que ha vivido tiene tres cosas. La primera es que está preparado para vivir más porque siempre nos va a tocar vivir. La segunda es que el que ha vivido puede más fácil entender al que está viviendo. Los que conocemos la necesidad, aún el hambre, la quiebra, los que sabemos de estas cosas, podemos más fácil entender al que está pasando la necesidad. Y por eso el apóstol Pablo decía, sé tener abundancia y sé también tener necesidad. A veces nosotros queremos solo la abundancia y muy a menudo una persona que conoce las dos cosas en la abundancia prospera y en la necesidad aprende a vivir. Pero muchas personas no aprenden a prosperar porque no conocen la necesidad, no saben lo que es el valor de cada moneda y por eso no prosperan, siempre malgastan, no importa cuánto se ganen. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, que no desfallezca vuestro corazón. Ah, perdón, la tercera cosa que tiene una persona que ha vivido es que tiene autoridad. No solamente puede entender el que está viviendo, sino que tiene autoridad. Y esto es una bendición también porque no se trata de mostrarle a los demás qué tenemos, pero sí se trata de que los demás vean. Como dice allí la palabra, Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque sustentaba lo que decía con lo que hacía.
Tenga paciencia para que no desfallezca su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Bueno, es necesario que aprendamos a esperar, que aprendamos a no darle razones al Señor o no dar razones para que cosechemos las cosas malas, porque de lo que sembramos cosechamos. Y si la venida del Señor está cerca, ¿cuál es el afán entonces? Pronto iremos. Aquí solamente son unos años, aunque vivamos 100 o 120 años, apenas son unos años. Pero allá será por siempre, será por la eternidad. Si miramos estas cosas, dejamos de fijarnos en el punto negro, en el telón blanco, y empezamos a ver todo el telón blanco y nos desesperamos menos. Y luego hace una invitación que es muy necesaria entre los hermanos. Hermanos, no se quejen los unos con los otros, contra los otros. No se quejen. ¿Por qué? Para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, el juez está mirando. Ayer decíamos esto de no juzgar. Cuando uno se queja está juzgando. Cuando uno se queja está señalando a los demás de algo que no es justo y tenemos la doble moral porque tampoco nosotros somos justos. Nadie de nosotros es suficientemente justo como para tener el derecho de juzgar. Miren, Cristo tenía la autoridad para echarle toda una volquetada de piedras o todas las piedras del mundo si fuera necesario a la mujer adúltera, pero no la condenó porque no era digna de condenación. No, ella era digna de ser condenada. La ley era puntual. He escuchado a algunos predicadores decir que la razón por la que él no la condenó porque no podía ser condenada es porque no habían llevado al hombre. No, eso no es la razón, porque cada quien responde por lo suyo. Si alguien tenía culpa por no llevar el hombre, eran los que la llevaban a ella, pero ella era culpable y ella en la ley debía morir. ¿Por qué Cristo no la mató? Había podido hacerlo, porque Él no vino para condenar, Él vino para salvar. Entonces no la condenó, sino que la llevó al arrepentimiento. Eso es lo que Dios hace todos los días con nosotros, nos lleva al arrepentimiento. Cuando nosotros señalamos a los demás, cuando nos quejamos, nos estamos autojustificando y no estamos conduciéndonos nosotros mismos al arrepentimiento. Al contrario, le estamos haciendo daño a los demás. Hermanos, es muy triste cuando alguien dice, mire, yo sí sé, yo leo la Biblia y sí, sé que dice cosas muy buenas, yo entiendo que hay cosas allí que si uno las siguiera, están muy buenas, pero es que yo conozco a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, qué sé yo, a mi amigo, que habla tanto del Señor, pero practica tan poco de eso que hace. Entonces en mi tierra decían, eso es hacerle morcillas al diablo. Hermanos, esa persona que habla de esta forma nunca será justificada. Pero hay algo que sí es cierto, es que Dios demandará de aquel que da mal testimonio por la incredulidad de esta persona que se niega a venir. Cada quien muere por su pecado, pero nosotros debemos cuidarnos de dar el mejor testimonio. ¿Para qué? Para que los demás no tengan disculpa, que si no vienen al Señor porque somos estorbo, como le dijo el Señor a los fariseos, entonces que sea solamente responsabilidad de quien rechaza. Pero cuando alguien rechaza y tiene alguna razón para juzgar al creyente, allí hay una responsabilidad compartida. El pecador muere por su pecado, pero el Señor demandará de quien le estorbó para que responda por haber sido un mal testimonio. No somos buen testimonio cuando somos perfectos, pero sí cuando nos esforzamos, porque quien nos ve, ve al Señor en nosotros y no vea un estorbo. Había un misionero que fue a la India, cuando empezaban a llegar misioneros a la India, generalmente en la India fue muy difícil por la religiosidad que allí hay, y entonces los misioneros iban y no soportaban, y había uno que empezó a enseñar y hablaba de Jesús, y entonces ya en la comunidad empezaron a conocerlo como Jesús, los niños empezaron a llamarle Jesús, 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 Jesús por aquí, por allí. Él no se llamaba Jesús. Una vez le preguntaron a alguien por qué lo llaman Jesús si él no se llama Jesús. Entonces alguien dijo, es que habla tanto de un tal Jesús, pero realmente creemos que ese Jesús del que él habla es él mismo, porque es que lo que él dice es exactamente lo que él hace.
Entonces creemos que Él es Jesús, pero solamente o se hace llamar diferente o se inventó ese nombre Jesús para hablar de Él mismo. Hermanos, eso es testimonio. Esta comunidad fue impactada y allí se levantó, creo, la primera iglesia en la India. Hermanos, esto es una bendición cuando nosotros damos testimonio, porque Dios nos honra bendiciéndonos. Es cuando Dios nos pone los cheques en blanco, cuando nosotros hacemos lo que Dios manda, cuando nos disponemos a obedecer, sabiendo que no vamos a dar la obediencia perfecta, pero hacemos lo que está a nuestro alcance en la esperanza de que el Señor haga el resto, o sea, lo que nosotros no podemos. Esto nos trae una bendición enorme, porque el Señor comienza a girarnos cheques en blanco, comienza a decirnos, hijo, hija, ¿qué quieres? Y podemos pedir. Ya no pediremos con ambición, es que hay quienes piden con ambición y esperan que Dios les supla. Dios no puede hacer pecado, no puede hacer maldad, por eso no suple caprichos, suple necesidades. Pero para algunos la necesidad se suple con un Renaultcito 4, para otros con un carro más grande, para otros tal vez con un camión. Bueno, Dios ve qué puede administrar cada uno y provee según la necesidad. Depende el propósito, porque como decíamos hace un par de días, a veces pedimos solamente para nuestro placer y debemos pedir para honrar a Dios. Y entonces dice, no se quejen los unos a los otros. El juez está delante de la puerta. ¿Quién es el juez? Bueno, el Señor es el juez. Su palabra es el juez. Jesús le dijo a los fariseos, yo no los voy a juzgar, los va a juzgar el mismo Moisés en quien ustedes pusieron su esperanza. Cuando hablaba de Moisés se refería a la ley. El versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bueno, tomemos como ejemplo a los profetas. Ya sabemos, ¿no? Algunos fueron muertos de la peor manera, incluso aserrados, y murieron, fueron maltratados, profetizaron desde la cárcel, enterrado en una cisterna, entre el barro, y allí estaban profetizando. Ay, hermanos, cómo tenemos que aprender de Isaías, de Jeremías, cómo tenemos que aprender de Oseas, cómo tenemos que aprender de estas personas, cómo un hombre es capaz. Le dice el Señor, únete a una mujer prostituta, y él obedece y sufre amando a una mujer que le era totalmente infiel. Y el Señor le dice, dile a mi pueblo que así son ellos. Dile que así son ellos. Y el Señor nos está diciendo esta mañana, es que así se comportan ustedes, pero yo soy fiel. Ay, hermanos, cómo nos ama el Señor, cómo nos ama nuestro Dios. Tomemos, por ejemplo, la paciencia de estos hombres, que sin embargo nunca dejaron de hablar del Señor. Sufrieron y hasta fueron asesinados y murieron honrando al Señor. Los cristianos del primer siglo, algunos fueron echados a los leones en el circo romano que fue construido con los pedazos de la destrucción de Jerusalén. Y algunos fueron puestos en estacas, amarrados, rociados tal vez con petróleo crudo, con algún tipo de aceite, y fueron prendidos en fuego vivos, mientras el emperador Nerón disfrutaba con sus amigos las fiestas para que alumbrara sus jardines, y morían cantando, morían diciendo, alabado sea el Señor. Eso una vez me hizo preguntar, ¿por qué Cristo entonces dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué gritó si estos pudieron cantar y Jesucristo es el Hijo de Dios? Y ese día pude entender que es que el fuego con que fueron quemados estos cristianos no es nada comparable con el infierno, que fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, porque Él recibió el castigo que era nuestro, y el castigo que nos esperaba era el infierno. La espalda de Dios es el infierno. La espalda de Dios es una cosa que no se puede describir, que ni siquiera el hombre perfecto pudo pasar sin decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Bueno, esa es la historia de lo que nos corresponde a nosotros ver para aprender. Dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Siempre decimos el santo Job, pero a veces nombramos a Job para nombrar sus dificultades. Decimos, pero si se quejó el santo Job, ¿por qué no lo hago yo? Tenemos que aprender, reconocer que las quejas de Job fueron pecado, no fueron correctas. Estos fueron sus errores y están puestos allí para que nosotros no los cometamos. Bueno, también porque Dios nunca esconde los defectos de sus grandes siervos. Él pone en la Biblia a sus siervos y los pone con todos sus defectos. Esto para mostrarnos que nadie es santo, santo como Él, pero también para enseñarnos que tenemos todas las razones del mundo para levantarnos cuando nos hemos caído. ¿Por qué? Porque como dice aquí mismo, Elías era sujeto a pasiones como las nuestras. Sin embargo, él oró fervientemente, oró con fe y Dios le respondió. A veces lo que pasa es que no ponemos en práctica la fe. Es que en vez de poner en práctica la fe, nos quejamos. En vez de orar, salimos a vociferar. Y esto es pecado. Esto nos daña. Esto nos espanta las bendiciones. Recuerden que la distancia entre la petición y la bendición es la fe. Y en ese proceso de fe hay una cosa que se llama desierto. ¿Cuánto se extiende el desierto? Cuando se demore la fe en ser conformada. Eh, Tenemos a Job como ejemplo, pero en vez de ver la santidad de él, vemos sus defectos. Y esto tampoco es correcto. Y luego dice el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. El versículo 11 termina diciendo que Dios es muy misericordioso y lo vimos en la historia de Job y lo hemos visto en nuestra historia. Y vimos a Cristo crucificado y sufriendo lo indecible por amor de nosotros, no teniendo personalmente ninguna necesidad. Bueno, ahora aprendamos de esto y no nos dejemos seducir de la arrogancia para salir a jurar. ¿Por qué no podemos jurar por el cielo ni por la tierra? Porque no podemos cumplir, porque no tenemos esa autoridad. La Biblia dice que Dios sí puede jurar. Bueno, nosotros en algún momento podríamos hacerlo, solamente que en lo que podamos. Y sigue siendo un acto de fe, pero no es correcto que nosotros corramos a jurar, porque nosotros no podemos cambiar nada. Ayer les decía que no es correcto decir voy a pactar con Dios, porque yo no tengo con qué responderle. El salmista decía que le damos es de lo mismo que Él nos da. Entonces, ¿qué le estoy prometiendo yo a Dios? Nada. De hecho, cuando le prometo, le debo cumplir. Y para no ser incumplido, mejor no prometo. Pero eso no significa que no hago. Sí hago, pero no prometo, porque una promesa es un juramento. Un sí es un juramento. Un no es un no. Pero alzar la mano para invocar a Dios en algo que no podemos manejar estrictamente es pecado. Y si nosotros lo hacemos, estamos acarreando condenación. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo en el lugar que le corresponde a Dios. Por eso es que les decía, no osemos hacer pactos. Usted lee la Biblia y del Génesis al Apocalipsis nunca encuentra a un hombre pactando con Dios. Encuentra a dos hombres haciendo pacto, porque están de igual a igual. Pero nosotros no podemos igualarnos a Dios. Ahí sí nos cabe la expresión no se ha igualado. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros comprometer a Dios en algo que ni siquiera es nuestro, que es de Él. No podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Es arrogancia, es idolatría, porque nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Estamos poniendo nuestra palabra a la altura de la palabra de Dios. No juren. Cuando yo estoy pretendiendo pactar, estoy jurando, estoy comprometiéndome bajo juramento. Hermanos, esto no es correcto.
esto no es correcto. En cambio, enseguida dice, hagan algo, que es el procedimiento normal de un cristiano en circunstancias como estas. Por ejemplo, ¿está alguno afligido? Bueno, entonces no corra a pactar con el Señor por su sanidad. No, haga por su aflicción, perdón, por su alegría. Haga oración. Porque cuando uno ora, cuando uno clama, cuando uno se derrama ante Dios, es consolado. Recuerden que le pasó a Ana. El sumo sacerdote la tuvo por borracha. Pero ella dijo, no, Señor mío, estoy aquí derramando mi alma porque mi aflicción es muy grande y le estoy clamando a Dios. Y tal vez un poco avergonzado el sacerdote no tuvo otra cosa que decirle, ve y que Dios te haga lo que estás pidiendo. Y Dios lo hizo. Le dio ese niño que ella le pidió, el gran profeta Samuel, pero después le dio más. ¿Por qué? Porque Dios siempre añade, la medida de Dios siempre es la sobreabundancia. Allí en Malaquías lo dice. La medida de Dios es la sobreabundancia. A veces no recibimos la sobreabundancia, a veces recibimos gotas, porque nosotros mismos rechazamos las bendiciones cuando no nos comportamos como hijos, nos comportamos como si fuéramos bastardos, nos comportamos como si fuéramos ajenos a Dios. Somos sus hijos, no tenemos por qué vivir como mendigos, pero aquellos que se ponen engreídos han fallado a la humildad, a la humillación, han fallado a la santidad y se están comportando como si no fueran hijos. Y entonces muchas veces tenemos que mendigar o muchas veces nos dedicamos a la mendicidad. Bueno, continuemos pidiendo misericordia a Dios, porque en esto solo nos sostiene el Señor para hacer las cosas en forma adecuada. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas, cante, no se detenga, cante. A veces nos vamos a los excesos cuando nos sentimos afligidos. Bueno, si alguno está, cuando nos sentimos alegres o afligidos. Algunos están afligidos, entonces se van al vicio. Alguno está contento, entonces corre a celebrarlo con excesos. Bueno, cantemos, hagamos alabanza al Señor, glorifiquemos a Dios. ¿Está alguno enfermo? Bueno, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, aquí cuando dice ancianos no se refiere a los que están canosos. Se refiere, aunque regularmente los ancianos del pueblo de la iglesia siempre eran personas de más edad. Pero bueno, allí conocimos a un anciano de iglesia que era un jovencito, me refiero a Timoteo. Y esto se debe a su madurez. Anciano de la iglesia es aquel que pastorea, aquel que Dios ha puesto con una responsabilidad de pastoreo en la iglesia. Llame a los ancianos y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Para qué ungían? La unción tiene dos connotaciones, es un símbolo de dos connotaciones. La primera es el aceite representa al Espíritu Santo. Por eso decía ayer, no es que sea pues malo usar el aceite, no, pero a veces el aceite se usa muy mal. Y les hablaba de cuando compran unos litros de aceite, o tal vez garrafas de aceite, y las empacan en onzas y las venden de la forma más carísima, todo que es que porque está ungido. Y esto, hermano, es un comercio vil con la fe. Esto es puro comercio. Eh, Conozco personas, el hombre que es conocido como el padre de los apóstoles en América Latina hace eso. Hermanos, vender por 10 o 15 dólares una onza de este aceite, esto es un abuso, esto es manipulación, esto es una afrenta a la misericordia del Señor, esto es comerciar con la fe. Por eso algún sociólogo de la Universidad Nacional hablaba de algunas iglesias que eran multinacionales de la fe. Y aunque nos duele, esto no está lejos de esta percepción, de esta concepción. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No es con la unción del hermano fulano de tal, aquel que acude porque va a venir del exterior, el hermano fulano que tiene don de milagros, entonces vamos, porque ya no vamos confiando en el Señor, sino en el hombre. Hermanos, cuando alguien es sano, no es sano por la fe del que está imponiendo las manos para la sanidad.
Cuando alguien es sano por la fe del que está recibiendo. Es que nadie responde por nadie, cada quien responde por cada quien. La cosa es cosa de fe. El otro día recuerdo, fui invitado a predicar, no está aquí el hermano Pedro, fui invitado a predicar a la iglesia que pastoreaba el hermano Pedro. Y era una iglesia pues modestamente pequeña, poco numerosa. Por cierto, ese día llegué lavadito porque me fui en bus, no conocía el lugar, no sabía si podía parquear, me fui en bus y cuando me bajé estaba cayendo un aguacero y llegué al lugar ya sobre la hora para el culto y estaba cayendo un aguacero muy grande y tuve que caminar como 3 cuadras. Y bueno, al final me dice el hermano, ore por los enfermos. Cuando terminé de predicar y entonces al orar por los enfermos, pasaron varias personas y al final una hermana se me acercó y me dijo, es que yo fui a tal iglesia, me mencionó todas las iglesias bien numerosas de esta ciudad. Fui a tal iglesia y no he sido sana, fui a tal iglesia y no he sido sana, me la mencionó todas y no he sido sana. Y yo soy tan frágil que en ese momento dije, entonces, ¿qué hago yo aquí orando por esta mujer? Y tuve temor. Y resulta que me fui ese día con la inquietud, sin embargo saqué fuerzas de donde no las tenía, saqué fe de donde no tenía y oré por esta mujer. Yo no, en ese momento tal vez no había entendido que no era por la fe mía, sino por la fe de la mujer. Y también Dios le estaba dando lecciones a esta mujer. Lo cierto es que al otro día el hermano me llama para decirme que la mujer estaba sana. Y entendí entonces que no es por el número de personas, que no es por quién está orando, sino por quién está obrando, que es el Espíritu Santo, que es el Señor. Y Dios lo hizo para darle una lección a ella también y a mí también, para que dejara de poner los ojos en los que son más famosos o en los que reúnen más gente, porque el que está con nosotros siempre será el mismo. El que está conmigo es el mismo que está en la iglesia de 1000 o 2000 personas, si es que allí se le permite estar, porque en algunos lugares parece que lo están sacando. Espero que aquí no, aunque nos cuesta no sacarlo, porque somos demasiado arrogantes, nos cuesta humillarnos y ser humildes. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Mire que no dice inicialmente la oración de fe sanará, dice salvará. Si ustedes ven los momentos especiales en que la Biblia registra sanidades hechas por el Señor, que fueron muchas, se registraron unas pocas, regularmente el Señor decía, por ejemplo, hija, tu fe te ha hecho salva. Hermanos, de ahí aprendí una cosa. Cuando voy a orar por un enfermo siempre le predico el Evangelio, si no es un hijo de Dios, o por lo menos le indico la forma correcta del Evangelio, si es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es que no tiene sentido orar por alguien y que ese alguien sea sano y que luego ese alguien le atribuya ese milagro a alguien que no es Dios, a un ídolo. No tiene sentido. Estamos contribuyendo a honrar a Satanás y estamos dejando de honrar a Dios. Una vez alguien me preguntó, si ustedes saben que una persona que es adicta a la droga está endemoniada, ¿por qué no lo liberan? Y mi respuesta fue, ¿para qué? Si esa persona no quiere ser libre, ¿cómo va a ser libre? Puede que los demonios salgan, pero después vendrán más. Y dice la Biblia que el estado posterior de esa persona será peor. Entonces, hay que querer, hay que tener la fe, porque ganas no da el ministro. El ministro es un instrumento de Dios, pero quien pone la fe es la persona que recibe. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué le son perdonados sus pecados? Porque si es salvo, ha sido perdonado. Y luego dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, a veces, como dice el Salmo, mientras callé se envejecieron mis huesos, pero mi pecado declaré y entonces volví a la vida. Muchas veces nos arrugamos, muchas veces nos enfermamos, muchas veces nos vamos desgastando porque no confesamos. Y no se trata entonces de acudir allí de rodillas a alguien que se llame sacerdote o pastor para decirles que he hecho tal cosa. Tal vez sí hay que buscar una persona adecuada.
porque cuando uno le está contando sus dificultades a todo el mundo, lo único que hace es alimentar chismes. Pero cuando va a la persona adecuada, la persona que guarde esto, la persona que no lo esté publicando con nombre por allá, entonces esta persona puede ministrar, puede ser usada por Dios, y quien confiesa se libera de cargas. Por eso es necesario que lo hagamos, y muchas veces los males que cargamos tienen que ver con las cosas que guardamos. Y cuando esto pasa y oramos, entonces hay una oración eficaz y allí se manifiesta el poder de Dios. Es necesario que aprendamos a hacer estas cosas de la manera más sencilla, sin hacer espectáculos. Ustedes nunca ven a Jesucristo, nunca vemos a Jesucristo haciendo espectáculos en las sanidades. Lo vemos haciendo misericordia, porque el centro del Evangelio no son las sanidades. El centro del Evangelio es Cristo. Decía un pastor de una iglesia muy numerosa: mientras nos enfocamos solamente en predicar la palabra, nuestra iglesia no creció. Luego nos enfocamos en los milagros y la iglesia creció. Y es triste, ¿no? Porque allá hay una falsa doctrina. Porque el centro del Evangelio no son las sanidades, es Cristo. Pero cuando hacemos del Evangelio un espectáculo, entonces nos quedamos con el espectáculo y dejamos de honrar a Dios. No se trata de no orar por los enfermos, sino no hacer un show de las sanidades, no hacer un show de las oraciones por los enfermos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio. Y otra vez oró, y vino la lluvia, y la tierra produjo el fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, escuche esto es una promesa. Si alguno de vosotros se ha extraviado detrás de las golosinas del mundo, detrás de los espectáculos paganos que ya no son de Dios, y le hace volver a la verdad, sepa una cosa: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, ninguna desviación comienza en el otro extremo. Toda desviación comienza por algo muy pequeño. Y cuando, a medida que se va avanzando allí, confiando que estamos bien, terminamos demasiado lejos de la verdad, que va en un sentido recto. Por eso es tan importante que revisamos nuestras actuaciones para saber si estamos actuando en la palabra de Dios. Porque la iglesia, incluso creyentes, se han ido desviando y han terminado muy lejos. Y hoy vemos púlpitos llenos de arrogancia y los estamos aplaudiendo porque vemos señales. Vemos púlpitos llenos de orgullo y estamos aplaudiendo porque vemos un espectáculo. Porque alguien me dijo un día: porque allí se siente. Y yo le respondí: ¿y se cambian vidas? Y esta persona me dice: no, no veo esas vidas transformadas. Entonces le dije: ¿de qué sirve sentir tanto si no hay transformación de sus vidas? Y esto es porque unas personas estaban hablando de un evento que había estado sobrado y que le estaban diciendo: usted se lo perdió. Y yo le dije: ¿y estas personas viven vidas diferentes? No, estas personas viven vidas muy difíciles. ¿Por qué? Porque no se trata de un espectáculo, no se trata de sentir. Bendito sea Dios que nos conceda sentir. Se trata de creer, porque la fe consiste en creer lo que nuestros ojos aún no ven. Hermanos, gracias por su paciencia, gracias por su persistencia también en escuchar, y es el momento para sus aportes o preguntas. Dios los bendiga, muchas gracias por tenerme tanta paciencia. Un abrazo.